Yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Muy buenos días, amados y amadas en el Señor. Dios le bendiga. El Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Aquí estamos una vez más por la gracia del Señor que nos sustenta cada día aquí en su presencia. Agradecemos la bondad de nuestro Dios y Salvador Jesús, el único Dios verdadero. Amén, porque no hay Dios más que el Señor Jesucristo. Amén. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas en la sintonía este día sábado un poquito más tarde. Hoy día tenemos descanso, gracias al Señor, en nuestro trabajo. Descanso entre comillas, amén. Pero podemos estar un poquito más tarde con más tranquilidad, ¿verdad? Para poder hablar de la palabra de nuestro Dios. Hemos examinado el libro de Samuel hasta el capítulo 19, ¿verdad? Aquí hemos ido viendo la historia, ¿verdad? Perdón, voy a saludar a mi hermana Laura Sáez, mi hermana Magdalena Sáez, mi hermana Elizabeth Sáez, a su esposo Jorge Candia. Amén, Dios le bendiga grandemente. Mi hermana también, mi hermana Betty. Y así todos los hermanos de Semillero. Dios bendiga esta localidad. Dios bendiga la séptima región. A todos los hermanos. También a nuestro pastor Arnaldo Cáceres Muñoz. Y a todos los que sintonizan de una u otra manera este programa. No se olvide de compartir el link. No se olvide de compartir el link de YouTube. Suscríbase a nuestro canal para que podamos seguir adelante. Es importante, a ver, no para ganar fama el que habla, sino para, hermanos, una manera de predicar el Evangelio. Y es que las redes sociales, que son manejadas por gente inconversa, empieza de una u otra manera, hermanos, a cortar las cosas. Amén. Empieza a poner cláusulas y luego ya empieza a borrar estas imágenes. Y usted sabe que el enemigo de nuestras almas se toma de una u otra manera estas redes sociales para hacer lo que a ellos bien les parece. Y lo que menos quieren es que en las redes sociales, hermanos, aparezca la palabra de Dios. Así que le invito a aquellos que le llega el link del canal de YouTube, suscríbase, compártalo, invita a los hermanos a suscribirse. Este programa tiene una sola finalidad, enriquecer a muchos a través del conocimiento y llevarlos también, incentivarlos a la lectura de la palabra, porque es importante. Nosotros como creyentes debemos, hermanos amados, estar estudiando la escritura todos los días. Tiene que ser un hábito. Amén. Como lo lavamos los dientes por la mañana, nos peinamos el poco pelo que nos queda de repente, o los que tienen más, debe ser un hábito constante, para que la iglesia, hermanos, vaya creciendo, para que la iglesia salga de la ignorancia y de la pobreza en cuanto al conocimiento de Dios, porque hoy día hay mucha pobreza en cuanto a eso. Así que le invito, hermanos, a suscribirse y a seguir el Facebook por mientras, hermanos amados. Luego vamos a estar con TikTok, pero no para hacer chistes, ninguna de esas cosas, sino para que llegar por otro medio. Estoy aprendiendo a llegar por otro medio a mucha gente. Quiero decirle que tiene sentido esto, sí. Sí. Para la gloria del Señor, quiero contarle antes que empecemos con la palabra, que yo diariamente tengo aproximadamente como 100 personas, aproximadamente, que yo le envío un WhatsApp con una imagen del programa este que se está grabando y también el devocional, que es la lectura de un salmo diario. Esa es la idea. Me escribió una hermana días atrás que su hijo estaba en la droga. Él no era creyente, pero a través de un tiempo su hijo, Dios hizo el milagro de traerlo al Evangelio
y a ella convertirla también al Señor. Del lugar de Venezuela también me llegó un agradecimiento, pero toda la gloria es para Dios, hermanos amados. Todo lo que hacemos es para el Señor y por lo que tenemos que hacerlo también. Eh, una hermana también daba las gracias de que a través de esto, hermano, se fortalece cada día. Amén. Así que no menospreciemos las cosas del Señor y trabajemos de una u otra manera. Esta es una manera de trabajar. A veces pensamos que el púlpito solamente es la manera de trabajar. No, no, no. Debemos aprovechar todos los espacios con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. El apóstol Pablo dice que debemos redimir el tiempo porque los días son malos. Amén. Los días son malos. Así que iglesia, le animo, amén, a que cada día trabajemos en pos de nuestro Dios, proclamando al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a la séptima región y a todas las regiones de este país, amén, que buscan y que están ahí en la presencia de nuestro Dios. El día de ayer, día viernes, concluimos el capítulo 19. Estos capítulos son largos, por eso que a veces nos falta el tiempo, hermanos amados. Pero seguimos con el capítulo 20, en el nombre de Jesús. Dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Recordemos que, mire cómo hace el Señor las cosas. Jonatán y David se hicieron amigos, pero una amistad con un amor estrecho, con un amor sincero, con un amor de verdad. Amén. Que como dije el día atrás, muchos indoctos tuercen afirmando que era un amor entre hombres. Amén. Pero no es así. Hay que leer bien y conocer bien a nuestro Dios. Porque aquí se va a manifestar en este capítulo el por qué Dios estrechó los corazones de David y Jonatán. Y aquí está David preguntándole a Jonatán que qué maldad viene para que él le dijera que su papá o su padre Saúl lo empezó a perseguir. Ahora, nosotros por la escritura sabemos que Saúl sabía, al igual que Jonatán, que David iba a ser el sucesor. Saúl ya estaba desechado. Entonces entró el celo carnal en Saúl contra David. Él le dijo, en ninguna manera no morirás. Dijo, he aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me has de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar, diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David le dice a Jonatán que el papá sabía que había una amistad estrecha en ellos y le va a encubrir lo que él quería hacer con David. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebrarán allá el sacrificio anual. Si él dijere bien está, entonces tendrás paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Aquí David le dice a Jonatán, mira, mañana es el sacrificio anual, yo no me voy a sentar a la mesa, esto va a ser por señal. Y si tu padre te pregunta por mí, ¿por qué no estoy en la mesa? Tú le dirás que fui a celebrar con mi familia a Belén. Ahora, si él no se enojare, esto no queda todo nulo. Si
si se enojare, sabré que ya él está resuelto a matarme. Porque acuérdese que le había tirado la lanza cuando tocaba el arpa. Recuerde que al principio David, antes de pelear con Goliat, ¿verdad? Y antes de hacerlo él su yerno, David le tocaba el arpa y el espíritu que venía, cierto, a atormentarlo, se apartaba. Entonces dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto del Señor contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo, no te lo diría. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te responde ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Fíjese que este versículo me recuerda, ¿se acuerda? A Caín y Abel. Pero Caín sacó al campo a su hermano, ¿para qué? Para matarlo. Pero esta salida es diferente. Mire, escuche. Entonces dijo Jonatán a David, el Señor Dios de Israel sea testigo. Hay que hacer un pacto. Cuando le haya preguntado a mi padre, mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, el Señor haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté el Señor contigo como estuvo con mi padre. Palabras clarifican o afirman el reinado de David. Jonatán lo sabía desde el principio. ¿Mm? Porque a él le había sido revelado, porque Dios revela todas las cosas, hermanos amados. Y dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia. ¿Ve? Y si yo viviere, harás conmigo misericordia, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así Jonatán pactó con la casa de David, diciendo, requiéralo el Señor de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Sel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes. Y nada malo hay, vive el Señor. Mas si yo dijera al muchacho así, allí las saetas más allá de ti, vete, porque el Señor te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté el Señor entre nosotros dos para siempre. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Arnet al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro, no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Un paréntesis. Este pacto, este acuerdo que hizo David con Jonatán con respecto a su salvación, ¿verdad? Ni siquiera la esposa de David lo sabía.
en ellos dos. Porque se lo digo, Jonatán sabía que David iba a reinar y por eso hizo pacto con él y le dijo, hará misericordia con mi casa. ¿Mm? Bueno, después vamos a ver cómo David hizo misericordia, porque recuerde que Jonatán murió. Me estoy adelantando un poquito. ¿Mm? Entonces aquí pregunta Saúl, ¿por qué el hijo de Isaí no ha venido a comer? Y Jonatán le respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejara ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. La misma respuesta le da Jonatán, pero mire aquí lo que sucede con Saúl. Entonces se encendió la ira de quién? De Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? ¿Por qué todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra? Ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Mire la ira de este hombre. Sabía que su hijo tenía una amistad con David, a tal punto que fue capaz de lanzarle una lanza para matar a su propio hijo. Y le dijo que el reino de Jonatán estaba en peligro mientras David viviera. Claro, ¿por qué? Porque si moría Saúl, el sucesor del reinado iba a ser Jonatán. Pero Jonatán estaba claro y le había sido revelado a él, aunque no aparece aquí, pero que el rey próximo era David. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos amados. ¿Y por qué me gusta tanto esta historia y cómo Samuel expresa, verdad, esta historia? Jonatán, sabiendo que David reinaba, iba a reinar, no sintió envidia de David. Lo apoyó, lo cuidó. ¿Mm? ¿En contra de quién? Contra su padre, que era enemigo. Jonatán tenía la sangre de su padre, pero fue contra su padre. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto, un poquito, un hincapié en esto? Hoy día dentro de las iglesias, a veces viene un espíritu de error, por ejemplo, ya vamos a decir el pastor, o los hijos del pastor. Pero hay algo que se llama nepotismo. Y esta gente mantiene a su familia, lo mismo que está pasando en la política. Pese a los errores, pese a la confusión. Pero fíjese que la mente de Jonatán era diferente. Él podía haber matado a David. Lo tuvo siempre a su mano. Podía habérselo entregado a su papá. No lo hizo porque amaba a David. Entonces, esto también demanda el Señor de nosotros, que nos debemos amar unos a otros, que no debemos sentir envidia los unos de los otros, que son cosas de la carne. Que siempre el Espíritu Santo nos esté guiando. Entonces, hermanos, hay una enseñanza aquí profunda en cuanto al verdadero amor. Jonatán era hijo de Saúl, por lógica humana, por sangre, debería haber tirado para el lado de Saúl. Como dicen en el mundo, la sangre tira. Pero no es así, en este caso no es así, porque el que estaba dirigiendo las situaciones aquí era Dios. David, sí o sí, era el rey de Israel, aunque todavía no había sido reconocido. Saúl ya había sido desechado y Dios estaba con Saúl, perdón, con David. Entonces dice,
Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre, busca las saetas, y yo te tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas, de modo que pasaron más allá de él. Le tiraba. Entonces, y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no están las saetas más allá de ti? Esa era la señal, para que el muchacho tampoco supiera. Y después se lo comunicara a Saúl. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta tierra y besándose el uno al otro. Y al otro, perdón, besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Esto entendió David que la sentencia de parte de Saúl estaba dada. El hijo de Isaí tenía que morir por decreto real. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. El pacto había sido consumado, Jonatán había cumplido, David confirmó la sospecha de que Saúl había resuelto matarlo. Vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner los panes calientes el día de que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg. Ojo con este nombre. Este estaba ahí y vio cuando David estaba con el sacerdote. ¿Mm? Estaba ahí y vio cuando David estaba con el sacerdote y cuando era edomita de Edom, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Bueno, esto no era verdad, pero David estaba huyendo, tratando de salvar su vida. ¿Mm? Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala.
porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis, este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese loco delante de mí? ¿Habéis de entrar? ¿Había de entrar este en mi casa? David, temiendo por su vida, frente al rey de Aquis, se fingió loco, demente, para salvar su vida. ¿Ah? Y esto sí fue efectivo. Amén. Fue efectivo porque el rey no lo tomó en cuenta. Dijo, ¿para qué me traen a este loco? Sí, hace falta más loco aquí. Entonces lo dejaron ir. Amén. Bueno, el día lunes continuamos, hermanos amados, con el relato. Ya entramos en la persecución de Saúl contra David. Saúl, el rey que había sido desechado, empieza a perseguir a David para matarlo y quedarse con el reino, perpetuarse en el reino. Pero recordemos lo que dice Jonathan, que Dios estaba con David. Amén. Espero, hermanos, que esto nos sirva de enseñanza a nuestra vida, porque con esto vamos a aprender bastante. Sabe a conocer las mentes de las personas y hasta qué grado, escuche bien, hasta qué grado la corrupción de los hombres o el pecado que tiene el hombre actúa. Porque nosotros vemos la criatura, vemos como cuando dicen muchos en un dicho, no, esto no es cultural, que se ven caras, pero no se ven corazones. ¿Mm? Pero aquí vamos a ver, hermano, cómo el rey Saúl, en su celo carnal, persigue al rey Saúl, rey David, ungido, cierto, ya por Samuel, y esta etapa es la etapa más dura de David. Pero pese a eso, escuche bien, iglesia, pese a eso, David se da para componer salmos de alabanza y de adoración a Dios. Eso es lo maravilloso, que aún con sus perseguidores a sus espaldas, David alababa a Dios con cánticos, con salmos, y glorificaba al Señor. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos, hermanas, aquellos que están en sintonía, y no se olvide de congregarse el día de hoy, no se olvide de orar, no se olvide de leer la Escritura. Las preguntas, usted puede hacerlas a nuestro programa. Si hay dudas, tome la Escritura, vuelva a repasar el capítulo. Si no, pregunte y estaremos ya a no responder las preguntas que usted tenga. Que el Señor Jesús le bendiga y nos vemos el día lunes, si Dios así lo permite. Paz de Jesús para usted y para toda su familia. Bendiciones. Hasta el lunes. Cuando me Que Dios lo permita. Bendiciones. tocas, Congréguese. me haces temblar. Y que es tu presencia y al manifestarse tengo que llorar.
Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.